Buen día, mi nombre es Isabela Benavides de la Cruz y en este día les voy a presentar la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias con la transforma de Laplace. Esta presentación está realizada para los docentes del curso Matemáticas Aplicadas, que son Peter Thompson, Marta Delgado, Lizeth Tello, y para mis compañeros de curso. Bueno, antes de empezar a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con la transformada de Laplace, existe un teorema que debemos tener muy en cuenta, el cual se trata de la transformada de Laplace de la derivada de una función. Este nos dice que si tenemos una función f de t, siendo esta una función de orden exponencial continua para todo t mayor que 0, si la derivada de esta función es continua a trozos para t mayor que 0, entonces la transformada de la derivada de esa función va a ser igual a un s por la transformada de la función menos la función evaluada en 0. Acá debemos tener dos cosas importantes muy en cuenta. Esto es, ¿qué significa que una función sea de orden exponencial? Y ¿qué significa que la derivada sea continua a trozos? Entonces vamos a ver eso. Si una función es de orden exponencial, quiere decir que existe un s de los reales, tal que el límite, cuando t tiende a infinito, de esa función multiplicada por un Euler a la menos st, entonces va a dar igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la función f de t, después de un cierto t, en este caso en el eje horizontal tenemos a x, entonces en este caso después de un cierto x, esta gráfica de la función va a estar siempre por debajo de la gráfica de Euler a la x. Asimismo, cuando tenemos una función continua a trozos, esto significa, bueno, primero una función continua, como podemos recordar del cálculo, es la función que podemos dibujar sin levantar nunca el lápiz. Cuando es continua a trozos debemos tener en cuenta dos puntos. El primero es que la función debe ser continua en cada uno de los trozos y la segunda es que los saltos de trozo a trozo deben ser finitos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos en pantalla. Miramos que tenemos acá 5 trozos y los saltos entre trozo y trozo van a ser siempre finitos, teniendo en cuenta que en un cierto X, en uno de los trozos va a estar definido y en el otro no. Asimismo tenemos acá a la derecha. Bueno, si aplicamos esto mismo, el anterior teorema que vimos, a la derivada, ahora sí, entonces, como la segunda derivada es la derivada de la derivada y la tercera es la derivada de la segunda, podemos obtener esto, aplicando simplemente lo mismo que hicimos en el anterior teorema. Acá le aplicamos la transformada a la segunda derivada, entonces observamos que acá ya no va a ser la función evaluada en 0, sino la derivada evaluada en 0. Y acá, haciendo algunas simplificaciones, obtenemos esto. Entonces, ahí podemos ya ver algunas particularidades y podemos expresar de una manera general para cuando la derivada ya no sea de un orden 2, 3, sino que sea de orden n, que lo podamos aplicar a cualquier orden. Entonces, realizamos una pequeña simplificación para que no nos quede tan largo, y es que si tenemos una función x, que va a ser lo mismo que teníamos antes, que era una función f de x, y sabemos que depende de t. Entonces, tenemos que la transformada de la derivada n de una función va a ser un s a la n y todo lo que ustedes ven acá en pantalla. ¿Qué podemos notar? Las particularidades que les decía es que miramos que el s va disminuyendo de grado, mientras acá tenemos la función evaluada en 0, acá la derivada, y así vamos a ir subiendo el orden de la derivada hasta el orden n-1. Bueno, acá podemos ver un ejemplo muy sencillo. Sabemos que la variable dependiente es x porque es la que estamos derivando, la que depende de t, como su nombre lo dice, y nuestra variable independiente va a ser t, que es la variable respecto a la cual estamos derivando. Si aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados, que así es como se soluciona una ecuación diferencial, aplicando la transformada a ambos lados, vamos a necesitar lo que tenemos acá a la derecha. Entonces, este es nuestro teorema y lo que tenemos como la transformada de x, para simplificar un poco, para que no se vea tan largo lo que tenemos acá en el procedimiento, lo vamos a abreviar como L. Entonces, acá vamos a agrupar algunos términos para transformar lo que teníamos, la ecuación diferencial, a una ecuación algebraica, y
vamos a despejar L. Ese va a ser nuestro objetivo ahora. Entonces, para despejar nuestro L realizamos cálculos y como habíamos hecho este cambio, ya una vez tengamos L solito, entonces podemos nuevamente reemplazarlo por L de X, que pues va a ser la transformada de X. Y en este punto podemos aplicar fracciones parciales debido a que tenemos un S cuadrado por un S más 2. Entonces acá ustedes pueden ver el proceso, ya recordarán ustedes que tenemos unas constantes y dándole valores a lo que tenemos en los paréntesis o a las S, debido a que tenemos que ir multiplicando, aumentando el grado en el denominador hasta llegar a este exponente, que en este caso es 2. Entonces acá, ¿qué valores nos sirven? El 0, porque aquí se nos simplifican estos dos, si ese es 0, el menos 2, porque acá estos dos se van a 0, y finalmente podemos utilizar cualquier valor por términos de simplicidad, utilice el 1. Sustituimos y encontramos finalmente esto que tenemos aquí, entonces vamos a reemplazar a donde teníamos, y finalmente vamos a decir que nuestro X es igual a la transformada inversa de Laplace de lo que teníamos acá. Y simplificando podemos mirar que acá tenemos dos términos que incluyen 1 sobre S más 2, entonces podemos agruparlos como términos semejantes, tenemos 1 más 3, 4, y recordando esto de las tablitas de las transformadas ya podemos encontrar nuestra solución X. Vamos a ver ahora algo que nos interesa más y va a ser las aplicaciones en nuestra carrera. Entonces, para ello vamos a recordar lo que es la función delta de Dirac. La vamos a utilizar para cargas puntuales, como sabemos, y que tengan una magnitud P. Entonces, sabemos que existen funciones que pasan en un segundo dado y se mantienen, pero en este caso, que pasan un segundo y regresan a donde estaban. Por ejemplo, podemos imaginarnos, no sé, un relámpago. Entonces, esta es como la idea para entender la función delta de Dirac. Ya lo miramos en la anterior clase. ¿Y qué nos dice? Entonces, que cuando tenemos un valor de A, nuestra función por la magnitud de la carga que habíamos hablado, va a ser infinito cuando t es igual a A y va a ser 0 cuando t es diferente de A. Entonces, asimismo, sabemos que si estamos considerando la función solita, sin lo que les comento de la carga, el área bajo la curva, en este caso como va a ser infinitamente pequeño en distancia horizontal, pero infinitamente grande en distancia vertical. Entonces, la condición que nos dan es que el área debajo de esta curvita que vamos a formar aquí va a ser 1. Entonces, si lo multiplicamos por la magnitud de la carga, vamos a tener que es P. Asimismo, debemos tener en cuenta la función escalón de Heaviside, que la vamos a utilizar para cuando tengamos cargas distribuidas en un intervalo de nuestra viga. Entonces, acá tenemos, bueno, la representación, lo que ya vimos. Sabemos que si tenemos A, entonces esta va a valer 1 desde A hasta el infinito. Y tendríamos en general que va a valer 0 cuando t es menor que A y va a valer 1 cuando t es mayor o igual que A. ¿Listo? Asimismo, vamos a tener en cuenta después, recuerden muy bien esto, qué pasa cuando multiplicamos una función por nuestra función escalón de Heaviside. Entonces, simplemente vamos a multiplicar 0 por nuestro f de t, siempre nos va a dar 0, t menor que a, t menor que a, y vamos a multiplicar esta función por 1. Entonces va a dar f de t cuando, lo mismo que teníamos acá arriba, t es mayor o igual que a. Esto recuérdenlo muy bien que lo vamos a utilizar ahora. Bueno, vamos con un ejercicio aplicado. Por cuestiones de tiempo les voy a dar algunas pistas y les voy a dejar la solución. Y si tienen alguna duda me pueden preguntar. Entonces, bueno, tenemos una viga empotrada en su extremo izquierdo con un apoyo deslizante y con una carga distribuida triangular que llega a valer W sub 0. Nos dicen que la ecuación que describe esta viga es EI por la cuarta derivada de Y, que es igual a un W de X. Y nos dicen que debemos encontrar la distancia A para la cual Y en el extremo derecho es 0. Nos dan también estas dos condiciones que pues ya las sabíamos por el empotramiento. Entonces, que la deflexión en el punto 0 va a ser 0 porque precisamente el empotramiento no le permite desplazarse verticalmente ni horizontalmente, ni le permite tener un ángulo de giro. Entonces, por lo último,
y' de 0 también es 0. Vamos a tener estas consideraciones. En primer lugar, vemos que la carga aumenta de 0 y llega a valer W sub 0. Si quitamos aquí por un momento el empotramiento y el apoyo, porque solo nos interesa ver el comportamiento de la carga, vamos a ver que esto es una función lineal, lo que describe esta carga. Entonces, cuando nosotros teníamos la ecuación de una recta, sabíamos que y es igual a mx más b, entonces m es nuestra pendiente, la vamos a sacar por acá, que sería el cambio vertical sobre el cambio horizontal. Entonces acá tomamos los dos puntos, que serían 0, 0, y LW sub 0. Entonces restamos los y, que serían W sub 0 menos 0, y los x, que serían L menos 0. Como le estamos quitando nada, es lo mismo que tener esto. Y si reemplazamos esta pendiente acá, sabiendo también que el intercepto es el corte en el eje Y, entonces aquí pasa por 0, vamos a tener ya la ecuación de nuestra recta que describe el comportamiento de la carga. Otra consideración es que la función Heaviside nos va a ayudar mucho acá. Entonces, como ya tenemos la ecuación de la recta, si la multiplicamos por h de x, lo que les había mencionado, para esto es cuando multiplicamos una función por la función Heaviside, entonces el Heaviside nos vuelve 0, todo lo que esté antes de nuestro a definido. En este caso hemos definido a como 0, y entonces aquí la recta que va de menos infinito hasta 0 se vuelve 0. Si, por ejemplo, hubiéramos multiplicado nuestra ecuación, y acá hablando como en términos más generales, no tanto del ejemplo, les explico esto porque lo van a necesitar para el ejercicio de viga propuesto. Entonces, este sería el resultado si hipotéticamente multiplicáramos nuestra recta, que ya la teníamos, lo que habíamos definido, por cuando a es igual a L medios. Entonces tendríamos 0 hasta L medios, crece y empieza la recta, crece 1. ¿Listo? Entonces, aquí lo que habíamos dicho, todo lo que está antes de L medios se vuelve 0. Asimismo, como recordamos que nuestra viguita es esta, acá tenemos un apoyo. El apoyo, la reacción que este ejerce sobre la viga, lo podemos mirar como una carga puntual. Por eso acá en pantalla tenemos el pulso unitario en nuestro A. ¿Listo? Es positivo por lo que les estaba contando de cómo es la reacción del apoyo sobre la viga. Acá les dejo la solución si tienen alguna pregunta, como ya les dije, y por cuestiones de tiempo pues no lo alcanzamos a resolver en este video. Asimismo, les propongo estos ejercicios. Estos son sencillos, este no tiene condiciones iniciales, estos sí, de grado 1, grado 2, grado 3, y acá les propongo un ejercicio aplicado. Acá debemos tener en cuenta que aquí tenemos una carga puntual, la reacción de este apoyo también es una carga puntual, y aquí algo muy importante es que la función de Heaviside, lo que les dije que en términos generales nos va a servir para esto. ¿Por qué? Porque miramos que aquí nuestra carga distribuida ya no empieza en 0, sino que empieza en un punto L medios. ¿Listo? L cuartos más L cuartos. Entonces es muy importante que aquí utilicemos la función de Heaviside en las cargas distribuidas. Esta ya es una aplicación más interesante porque no siempre las cargas distribuidas van a empezar en 0. ¿Listo? Acá tenemos una carga rectangular y también tenemos una carga horizontal P, pero acá nos dicen que esta es 0. Entonces nos piden hallar F tal que la deflexión en L valga 0. Nos piden también, nos dicen también, perdón, que tenemos estas condiciones que, como ya les dije, podemos verificar por las condiciones del empotramiento y lo que ejerce este apoyo y el extremo libre. Eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.